Bueno, ahí estamos grabando. Ahí estamos grabando. Quedó todo al revés. El otro día habíamos, muchas gracias por la voy a anotar, 321 654. Sí, profe, así. La voy a anotar por acá. ¿Y esa de dónde salió esa clave? No la tenía. Bueno. Ya está. Bueno, el otro día habíamos hablado del concepto de integral de línea y habíamos dicho también que tenía que ver con la longitud. ¿Se acuerdan de la curva que generaba un vector que se mueve en el plano complejo y me describe una curva? Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es lo que nos queda de integral de línea, recordando que la integral de línea de una función f de z diferencial de z es igual a una integral definida entre a y b de f de z de t, z' de t diferencial de t. Bueno, esta era la expresión analítica que nos permite a nosotros calcular una integral de línea, donde t es el parámetro y varía de a a b, o entre a y b. Z sería la función, f de z sería la función compleja. Y bueno, esta c dada es la curva de integración, y de ahí nosotros parametrizamos y encontramos a y b. Ahora bien, vamos a empezar a agregar algunas cositas como concepto, y es el valor absoluto de la integral de línea. Lo ponemos así para ser más fácil. Bien, definimos el valor absoluto de una integral de línea f de z diferencial de z como un número finito dado por el producto de m por l. El valor absoluto de una integral de línea está acotado. El valor absoluto de una integral de línea está acotado por ml, donde m es una constante real. Es una constante real y L es la longitud de la curva. ¿Está bien? Y este M va a ser, lo agregamos acá, el valor que acota a la función f de z. El valor absoluto de f de z es menor o igual a m, es menor o igual a este número real m, para todo z que pertenece al plano complejo. A C, conjunto complejo. ¿Estamos bien? Vamos a demostrar esto. Es muy fácil la demostración. Lo que estamos diciendo aquí es que el valor absoluto de una integral de línea está acotado por ml. M es la cota de la función. Esto es lo que quiere decir aquí, que nuestra función f de z en valor absoluto nunca va a superar a m.
a lo sumo igual. Partimos de la... ¿Se acuerdan el otro día que habíamos hablado de la suma enésima de toda la poligonal esa que teníamos? ¿Se acuerdan de la curva? Que lo definíamos como una sumatoria de m igual 1 hasta n, y era el valor de la función, aquí teníamos el epsilon sub m arbitrario, el valor de la función en ese punto, multiplicado por delta zm. ¿Se acuerdan de esto? Chicos. Sí, profe. Bueno, Agustina Reynosa me habla nomás. El resto de los chicos está atento. Ángel Gómez está atento, ¿sí? Ok. Sí, muy bien. Perfecto. Matías Mesana también. Sí, profe. Y no veo más a nadie. Bueno. Pero están, ¿sí? Algo así como 20 alumnos. Si no me hablan, Sí, escríbanme, por sí, favor. profe, estamos. Sí, profe, estamos todos. Estamos, profe. Estamos, profe. Estamos, profe. Bueno, muy bien. José Palacio, muy bien. Bueno, estemos atentos porque por allí les pregunto, sí, yo me guío por el nombre que sale aquí de la pantallita. Bien, entonces esta era la sumatoria de la poligonal. Vamos a considerar también otra desigualdad, no sé si se acuerdan ustedes, que el valor absoluto de una suma era igual a la suma de los valores absolutos de cada uno de ellos. ¿Esto lo recuerdan o no? Sí, profe. Sí, profe. De alto. Bueno. Entonces, con esta particularidad, lo que estamos diciendo aquí, ahora vamos a considerar el valor absoluto de S sub n, y como es una suma, vamos a plantear la siguiente desigualdad, teniendo en cuenta esta condición. Entonces, el valor absoluto de S sub m es igual al valor absoluto de todo esto que tengo aquí. O sea, de la sumatoria desde 1 hasta n, f de epsilon sub m por delta z sub m, el valor absoluto. Lo único que hice es considerar el valor absoluto de la suma décima. Y ahora sí, lo que podemos decir es lo siguiente, que esto va a ser menor o igual, siguiendo esta condición, y el valor absoluto lo ingreso adentro de la suma. Por eso digo, la suma de los valores absolutos. De 1 hasta n. Y aquí me va a quedar f de epsilon sub m, valor absoluto de delta z m. O sea, con esta condición digo que el valor absoluto de toda la sumatoria es menor o igual que la sumatoria de los valores absolutos. ¿Está claro? Resulta ser que el valor de la función era una de los datos de nuestra, no de los datos, sino en la definición de este valor absoluto hemos dicho que la función f de z estaba acotada. Por lo tanto, el valor absoluto de f de z es menor o igual que m. Bueno, sería este que está aquí. Entonces voy poniendo menor o igual que m, lo saco afuera de lo saco afuera de la sumatoria, desde 1 hasta n, ¿y qué me queda? Delta z sub m solamente. ¿Sí? Y bueno, ahora esto va a ser igual, bueno, vamos a poner acá abajo, menor o igual, bueno, lo ponemos así, menor o igual que m por L. Y lo vemos. El valor absoluto de S sub n, cuando n, el límite,
cuando n tiende a infinito, es igual al valor absoluto de la integral de línea de f de z, diferencial de z. ¿Por qué es esto? Y por definición. Entonces, si estoy considerando aquí el valor absoluto, aquí también lo considero, pero el límite de s sub n cuando n tiende a infinito es la definición de la integral de línea. Y esto va a ser menor o igual que m por L, que le puse minúscula. Con lo cual queda demostrado. ¿De dónde sale esto? De este m por la sumatoria de delta z sub m, que esta es la sumatoria de la poligonal, que ni más ni menos que la longitud de la curva. Esta sumatoria representa la longitud L de la línea de la poligonal o de la línea quebrada. Esta sumatoria, entonces, representa la longitud de la poligonal. O de la curva era así. Digamos, de este punto a este punto. Entonces, la habíamos subdividido. Entonces, la poligonal en realidad son líneas rectas. Que sería esto que está aquí. La suma desde aquí hasta aquí. Entonces, cuando tomamos el límite de que n tiende a infinito, esta subdivisión crece y nos acercamos a la longitud real de la curva. Se va haciendo una poligonal, una suma infinita de poligonales. Bueno. Con esto entonces lo que decimos es que el valor absoluto de la integral de línea siempre va a ser menor o igual de un número real por L, o sea que el resultado de esto es un valor finito, donde m es un número real que es la cota de nuestra función y L es la longitud precisamente de la curva C. Estamos hablando de longitud de la curva C. Ejemplo. Si se alcanza a ver, lo sigo acá abajo. Ejemplo. El ejemplo. Vamos a suponer que la función en cuestión f de z es 1 sobre z. Y la curva C, que queremos nosotros averiguar, está dado por esta curva, que el valor absoluto de z es igual a ρ. ¿Sí? Es igual a ρ. Esto se entiende, ¿no? Esto es de la forma x cuadrado más y cuadrado de la raíz cuadrada es igual al radio, que sería ρ. ¿Sí? Entonces, el valor absoluto de la integral de línea de f de z, diferencial de z, va a ser igual a el valor absoluto de la integral de c 1 sobre z, que es nuestra función diferencial de z. ¿Sí? Y esto tendrá que ser igual a m por L. Ahora bien, si el valor absoluto de z es igual a ρ, vamos a poner así. Si el valor absoluto de f de z, estoy poniendo aquello que estaba en esta condición, es menor que m, o en un caso que puede llegar a ser igual también, pero siempre es menor o igual que m, f de z definido es 1 sobre z en nuestro ejemplo. 1 sobre z.
valor absoluto menor o igual que m. Pero ¿quién es? Bueno, acá puedo poner, ¿se está viendo? ¿Se logra ver? Ahí, sí. 1 sobre el valor absoluto de z, es menor o igual que m. Pero 1 sobre el valor absoluto, que es ρ, esto me queda 1 sobre ρ es menor o igual que m. Menor o igual que m. Entonces, esta expresión la podemos escribir directamente así. Que el valor absoluto y la integral de z de 1 sobre z diferencial de z es menor o igual que m, que en este caso va a ser 1 sobre ρ, por la longitud, ml. La longitud, fíjense que esto que está aquí es una circunferencia. Y la longitud es el perímetro. 2pi r, pero r en este caso es ρ. Por lo tanto, esto lo multiplicamos por 2pi ρ. Rho y Rho se cancela, perdón, y ahí llegamos que el valor absoluto de 1 sobre z diferencial de z es menor o igual que 2pi. Y ahí está terminado. O sea, el valor absoluto de la integral de este ejemplo, voy a prender la cámara esta, a ver. El valor absoluto de esta integral, donde la curva C es una circunferencia, es 2pi, menor o igual a 2pi. Bueno, ¿han entendido esto? Sí, profe. ¿O fue muy...? No es difícil. Bien. Como yo el otro día les decía, cuando resolvemos integrales de línea, puede suceder que la función f de z que nosotros vamos a integrar sea realmente con alguna dificultad, o sea, es complicado. Entonces fueron apareciendo algunos teoremas que están relacionados precisamente con esto. Y lo que vamos a ver ahora son dos teoremas, el primero se llama teorema de la integral de Cauchy, teorema de la integral de Cauchy, que nos va a permitir, sin necesidad de hacer ninguna cuenta, definir el resultado de una integral de línea, cumpliendo algunas condiciones. O sea que, voy a borrar. Entonces lo que vamos a poner ahora es teorema de la integral de Cauchy. Bueno, para ver la explicación, digamos, o la demostración de este teorema, vamos a recurrir a algo que hemos visto en Análisis Matemático 2. Bueno, no conmigo, seguramente con el profesor, no sé quién es, de Análisis 2, pero tenía que ver con un teorema muy interesante, que es el teorema de Green. ¿Recuerda el teorema de Green? Más o menos.
para una trayectoria cerrada, para toda trayectoria cerrada, nosotros vinculábamos una integral de línea igual a la integral doble precisamente de esa curva cerrada. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. Bueno, lo que nosotros entonces vamos a plantear es el teorema de la integral de Cauchy, que dice así. Como todo teorema, tenemos que presentarla, digamos, en sociedad. Entonces decimos, sea una función f de z analítica. Analítica. Eso tiene que ver, es importante porque después cuando en la demostración hablamos de Cauchy-Riemann. Bueno, f de z analítica. En un dominio acotado simplemente conexo de, vamos a ver qué es eso. En un dominio acotado, simplemente conexo de. Un dominio simplemente conexo de es un dominio, vamos a suponer que yo tengo este dominio en el plano complejo que le llamo D. ¿Cuándo se dice que es simplemente conexo? Bueno, cuando yo puedo, adentro de este dominio, puedo unir dos puntos del mismo, Z1, Z2, y todos los puntos pertenecen al mismo conjunto. Todos los puntos que yo uno aquí, Z1 con Z2, pertenecen al mismo conjunto. Vamos a suponer que tenga el mismo dominio D, pero ahora que por esas cosas se le hayan producido algunos huecos. O sea que el dominio es todo lo que está aquí, excepto los huecos, estos huecos que tengo aquí. ¿Se me cortó en internet? No, profe. No, profe. Sí, No, profe. se me cortó en la computadora, a ver, conectando, dice, algo pasó. O es la compu. Me quedé, el celu sigue. Debe haber sido que sigue con los datos. Y en la compu se me cortó y dice que conectando. A ver. Se ha producido un error desconocido, dice. Ah, la mierda. Bueno, sigo por aquí, así no vamos a perder tiempo. Entonces aquí, en esto que está aquí de estas lagunas, digamos, todos los puntos interiores a la misma no pertenecen al dominio D. Entonces, si yo quiero unir un punto de aquí con uno que está aquí adentro, que pertenece a este dominio que no es de D, evidentemente yo lo puedo tratar. Pero ¿qué pasa? Va a haber puntos que pertenecen y puntos que no pertenecen. Por lo tanto, decimos que un
un dominio es simplemente conexo cuando podemos unir dos puntos del mismo, en la cual todos los puntos interiores pertenecen, todos los puntos que intervienen allí en esa curva, pertenece absolutamente todo a D. Así se le denomina. ¿Y por qué decimos esto? Porque miren lo que vamos lo puedo borrar, vamos a continuar. Entonces, la función debe ser analítica y después tiene que ser simplemente conexa en el conjunto D. Entonces, para cualquier trayectoria cerrada, para cualquier trayectoria cerrada C, una curva, en el conjunto D, decimos que la integral de línea de f de z, diferencial de z, es igual a 0. ¿Tienen ustedes ahí, alumnos, hay a mano el numerito con que entramos al Zoom de esta materia? Con el que ingresamos. Ahí lo dejé en el chat, profe. No sé qué pasó, se produjo un error. A ver, voy a abrir Zoom. ¿Lo tienen ahí el numerito? Sí, está en el chat. Si quieres se lo digo. 928. Pero lo tengo que buscar, lo tengo ocupado acá. Dame 928. 928, 94, Sí. 00, 1255. Ese, 001255. Ese. Bueno. Muchas gracias. 928 94 00 1255. A ver qué pasó, che. Ahí estamos. Bueno. Ahí estamos de vuelta. Bueno. Entonces así nos dice el teorema de la integral de Cauchy, que si la función es analítica en un dominio simplemente conexo, para toda trayectoria cerrada adentro del mismo, la integral de f de z diferencial de z es igual a 0. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, cuando nos dan una situación de esta, si cumple con estas condiciones, directamente no calculamos la integral. Ya decimos que vale 0. Esa es la idea. Bueno, pero vamos a ver cómo se demuestra esto. Y esto es a través del teorema de Green. Le pongo aquí para que ustedes recuerden ver Green. Teorema, ¿no? Teorema de Green. Entonces, si nosotros regresamos un poquito para atrás, hemos visto que la integral de línea de f de z, diferencial de z, era igual a la integral de c. ¿Se acuerdan cuando habíamos puesto u de diferencial x menos b diferencial de y? Habíamos puesto por aquí más y. Eran integrales todas, yo las acomodo así ahora. Y acá habíamos puesto u diferencial de y más b diferencial de x. ¿Se acuerdan de esto? El otro día cuando hicimos el desarrollo para calcular que la integral de línea era una integral definida.
Bueno, esto siempre teniendo en cuenta que una función f de z está conformada por u de xy y b de xy. Bueno, y acá es donde voy a poner lo siguiente. Nuestro teorema de Green vinculaba una integral de línea con la trayectoria cerrada, con la integral doble de esa trayectoria cerrada. Una integral de línea, qué sé yo, ejemplo. Tengo esta recta y esta parábola. Entonces, vamos a suponer que esto va así. Arranca desde cero, va por esta parábola, llega a este punto y de aquí baja. Y esto va por la curva C1 y viene por la curva C2. De manera tal que lo que me hace es una trayectoria cerrada. C1 por C2 vuelve a cero. Entonces, la integral Green que decía que la integral de esa trayectoria cerrada C, que ustedes de esta curva C, que nosotros acá estamos escribiendo así, pero quizás ustedes la recuerden de esta manera. Poníamos así. Así puede ser, que se acuerden. Bueno, no me dicen nada. Sí, profe. Bueno, ¿se acuerdan de esto? P de xy diferencial x más q de xy diferencial de y. Esto lo podíamos trabajar, o no trabajar, sino considerar como si fuese fuerza por distancia, que nos daba, ¿qué era fuerza por distancia mecánica? Momento. Sí, puede haber, espera, a ver, fuerza por distancia, sí, pues, pero concretamente es un trabajo. Definíamos el trabajo como la fuerza por la distancia o el recorrido. Al empujar una mesa, hacíamos una fuerza y se movía a una cierta distancia y eso era un trabajo. Entonces, posiblemente se acuerda, por eso traigo a colación esto, porque esta forma de escribir, fíjense, P de X, Q de XY, diferencial X, diferencial de Y, es un producto precisamente, si yo defino a mi fuerza como P y Q y a la distancia de X de Y, entonces se interpretaba como el trabajo, qué sé yo, como por ejemplo de mover una partícula de un punto a otro. ¿Recuerdan eso? De integral de línea, que lo asemejábamos justamente a un trabajo. Estoy hablando de análisis matemático 2. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, entonces esto que está aquí, lo vinculábamos entonces. Esta es la trayectoria cerrada C. Estoy tratando de acordarme lo de Green. Y se cerraba la curva acá. Al cerrarse, obviamente que me quedaba un área. Sí, una Acá integral doble. adentro. ¿Cómo? Va a quedar una integral doble entre las dos. Claro, entonces, esto era igual, el teorema decía que esto era igual a la integral doble, de ahí sacábamos que tenía que ser la región que estaba encerrada por esta curva. Entonces lo poníamos como la integral doble sobre la región R, suponiendo que esta sea la región R, de Q' con respecto a X, Q de XY, menos P' con respecto a Y, también P depende de XY. Diferencial de X, diferencial de Y. Y esto es un área, una región, superficie. O sea, esto era igual a esto. Eso decía Green. Y utilizaba precisamente esa característica. Bueno, borro esto porque no lo uso. Esto puesto así, vamos ahora a tratar de usarlo. Por otro lado, tenemos lo siguiente.
siempre mirando la hipótesis del teorema, que f de z es analítica. Si f de z es analítica, entonces existe f', porque es diferenciable. Si f de z es analítica, vamos a poner así, existe f' de z, la derivada. Y Cauchy, por eso el nombre del integral de Cauchy, estableció que la derivada de f de z, que es analítica, la derivada, es continua. Por lo tanto, u y b, que formaban parte de la función f de z, tienen derivadas parciales continuas en D. Tienen derivadas parciales continuas en D. Y precisamente esas derivadas parciales continuas, se me volvió a cortar el... ¿Qué será, che? Se me volvió a cortar el Zoom en la compu. Decía entonces, Q y B tienen derivadas parciales continuas en D. Entonces lo que vamos a ver, que precisamente esas derivadas parciales continuas tienen que ver con Cauchy-Riemann. ¿Se acuerdan que Cauchy-Riemann eran las ecuaciones que vinculaban las derivadas parciales de U y de B respecto de X y respecto de Y? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en estas condiciones, con todos estos datos que tenemos aquí sobre la pizarra, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto que está aquí nos va a quedar así. La integral de C de U diferencial de X más B diferencial de Y, menos B, perdón, diferencial de Y, es igual a la integral doble de R. Bien, esto que está aquí es la primera parte, que es esta. Yo esto le voy a llamar de 1 y le pongo 1 acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que U diferencial X, B diferencial de Y, que es esto que está aquí, por el teorema de Green, va a ser igual. Fíjense, aquí me aparece P y aparece la derivada P' con respecto a Y. Aquí me aparece Q por la derivada de Y, y aquí me aparece la derivada respecto de X. En este caso, lo que nosotros vamos a decir que U sería P, y que este Q sería menos B. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo hacemos la analogía con el teorema de Green? Sí, profe. Sí, se entiende. Bueno, entonces, esta integral doble sobre la región R, fíjense, si P acá es U, aquí me aparece cambiado de signo, menos P' con respecto a I. ¿Se entiende? Y acá Q, aquí me aparece que sería menos B, me aparece la derivada con respecto a X. Por lo tanto, esto me va a quedar menos la derivada parcial de B respecto de X, menos la derivada parcial de U respecto de Y. Diferencial X, diferencial de Y. Bien, donde R dijimos que era la región limitada por C. Donde R es la región limitada por C. Bueno. Y miren qué pasa ahora. Resulta que Cauchy
o Cauchy, Riemann, estableció las ecuaciones de derivada de b respecto de x es igual a menos la derivada de u respecto de i. La derivada de b respecto de x es menos de u respecto de i. Entonces, si yo reemplazo aquí de b a de x, tengo que poner menos de u a de i, pero con este signo negativo, esto me va a quedar la derivada de u respecto de i menos la derivada de u respecto de i. Diferencial de x, diferencial de y. Y que esto es igual a 0. Esto es igual a esto, se restan, me da 0. De la misma manera, este término, que le vamos a marcar con 2, si también aplicamos el teorema de Green, me va a dar 0. Por lo que queda demostrado que si es analítica, ¿no?, para toda trayectoria cerrada en un dominio simplemente conexo D, la integral es 0. Con esto lo demostramos. ¿Está bien? Jóvenes, ¿estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. esto es... Bueno, esto desde el punto de vista... Dale, mientras copian yo voy a poner el agüita para tomarme un matecito. Esto que está aquí es la demostración. Lo que nosotros vamos a usar en la parte práctica es esto. Nada más. Ya vamos a ver ahora.
Bueno, voy a borrar. Bueno, vamos a ver esto. Llega a calcular, por ejemplo, esta integral. ¿Sí? Vamos a utilizar siempre ejemplos simples para ver primeramente cómo funciona el teorema. Esta es la curva C y es un círculo unitario en el plano complejo. Entonces, ¿qué haríamos nosotros aquí? Miren, si nosotros parametrizamos esta curva C, podríamos poner que ZT es igual a coseno de T más I seno de T, con T que va a variar entre 0 y 2pi. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos haber utilizado T a la I T. También, podríamos haber utilizado ese. No, en ninguna de las dos le puse el módulo ρ porque vale 1. ¿Por qué no me sale, che? Perdón, ¿cómo era el ID de la reunión? ¿923 era? 92. El alumno que recién me lo pasó. Se lo dicto, profe. 928 928, sí. 94 00 94 00 12 25 1255. 12 55. Bueno, espero que no se corte. Bueno, ahí estamos de vuelta. Se me corta aparentemente se corta el internet. Bueno, como les decía, tengo esa función. Si esa curva C, la parametrizo, bueno, puedo reemplazar acá para calcular la integral. ¿Cómo sería? Aquí. Tengo que reemplazar el z por la definición de la integral de línea. A ver, chicos. Esta es la definición. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí?
entre A y B, en el caso 0 y 2pi. Reemplazo Z. Claro, E a la coseno de T más I E seno a de la T. coseno de T más I seno de T por Z'. Seno. O sea, la derivada de esto, que es la derivada del coseno, quedaría así, menos seno de T por, más I, y la derivada del seno es coseno de T, diferencial de T. Y fíjense que me queda una integral que si esto es U, esto es U', bueno, ya la podríamos trabajar por ese lado. Pero antes de resolver la integral, analicemos la función e a la z. La función e a la z es una función exponencial compleja. Y esta es la curva C. Entonces la pregunta es, ¿hay algún punto? Esta es f de z. ¿Hay algún punto de z que para esta curva cerrada C, para los puntos de esta que me encierra C, ¿hay algún punto de z que no está definida la función? A 0. ¿Cuánto es e a la 0? 1. La definida. Entonces, si ustedes se fijan, una función exponencial de la que ustedes conocen era así, así y así. Y esto era 1. Para 0 era 1, ¿se acuerdan? Eran funciones que estaban definidas para todo, en este caso de las funciones comunes, escalares, no me salía el término. Estaba definida para el dominio, eran todos los reales. Porque no había ningún punto en donde la función no estaba definida. ¿Se acuerdan de la función exponencial? ¿Creciente o decreciente? Bueno, esta función e a la z está definida para todos los puntos de C, que encierra C. Por lo tanto, ¿cómo será f de z dentro de C? Continúa. Analítica. Es analítica. Entonces, en vez de hacer estos cálculos, todas estas cuentas, directamente, ¿qué hacemos? Decimos que esta función es de 0. ¿Y por qué? Y porque e a la z es analítica para esta curva C. Entonces, ¿por qué? Porque esta función es analítica para todo z que pertenezca, bueno, al campo complejo. Imagínense que si el plano complejo, todo la pizarra, para una trayectoria cerrada como esta curva, f de z es analítico. Por lo tanto, directamente la integral es 0. ¿Quién lo dice? El teorema de Cauchy. Y podemos utilizar cualquier función, cualquier otra función. Bien, veamos este ejemplo que está lindo para analizar todas estas cositas. Miren, en la práctica lo que hacemos es
poner una función f de z y decimos resolver la integral. Y ustedes obviamente que tendrán que ver si es analítica o no, para este caso del teorema, ¿no? Bueno, veamos este ejemplo. Vamos a suponer no sé qué es lo que pasa, se volvió a cortar. ¿Qué está pasando? Problema, ¿qué problema? Se corta el internet, che, ¿qué problema? Bueno, estoy teniendo este problema, se volvió a cortar. Bueno, me preocupa. Ahí estoy otra vez. Bueno, esperemos que no se... A ver, ahí salimos. Bueno, como les decía, vamos a poner una función ahora 1 sobre z. Igual. Vamos a seguir con la misma curva C. Le pongo así. C también es ese círculo unitario que gira en este sentido, antihorario. Entonces vamos a borrar esto para no confundirnos. Entonces, la nueva integral es z que está acá y C, círculo unitario. Bueno, perdón, 1 sobre z al cuadrado. Ahí está. Bueno, esta integral, si ustedes recuerdan la clase anterior, habíamos hecho una integral de este tipo. Vamos a poner así, recordando que la integral a través de una curva C de 1 sobre z menos z sub 0 elevado a la m diferencial de z era igual a 0 si m era distinto de menos 1. ¿Se acuerdan de eso? Chicos, ¿se acuerdan de esto? ¿Me están escuchando? Sí.
Sí, profe, se lo escucha. Yo personalmente no lo recuerdo. Bueno, Pero la verdad miren, que tampoco. miren, vamos a suponer que si fuese -1, este m -1, nos quedaba 0. Pero vamos a suponer que yo voy a poner esto que está aquí, si m distinto es -1. Vamos a poner, a ver, permítanme un cachito. Aparecimos de nuevo. No sé qué es lo que le está pasando a mi máquina. O yo no sé si es el internet o qué pasa. La integral, vamos a poner así, la integral de la clase anterior, f de z, esta era la función, era para una trayectoria cualquiera así, que estaba ubicada acá, este era el centro, en donde este centro le llamábamos z sub 0, ¿se acuerdan? Que estaba desplazado del origen. Esta es la trayectoria C. Entonces, si nosotros integramos f de z, diferencial de z, respecto de C, era la integral de z menos z sub 0 elevado a la m, y me quedaba así, z menos z sub 0 elevado a la m. Si hacíamos esta integral, me daba 0. Si ustedes revisan la clase anterior, le va a dar 0. Pero la particularidad estaba que si m era igual a -1, si era igual a -1, la integral era 2pi por i. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Esta. Si es igual a -1, me queda esta. Y esta dada 2pi por i. Lo vimos en la clase anterior en 2 ejemplos. ¿Se acuerdan? Bueno, a ver, resumiendo. Yo tengo 1 sobre z menos z sub 0 elevado a la m, y esto me va a dar 0, porque habíamos visto que cuando m era distinto de -1, me iba a quedar siempre 0. Y si era igual a -1, me daba 2pi por i. ¿Está claro? Entonces, la integral del ejemplo de 1 sobre z al cuadrado, vamos a suponer que z sub 0 sea 0. Diferencial de z, esto me va a quedar 0. ¿Y por qué me va a quedar 0? Porque este 2 que está aquí, este 2, es distinto de -1. Que era la condición que teníamos, para que me dé 0. Si yo hago esta integral me va a dar 0. Pero fíjense en esta contradicción. Fíjense en esta contradicción. Resulta que si yo tengo esta curva, esta sí, aquí es clarito, que si z vale 0, la función deja de ser analítica ahí adentro. Si z vale 0, me va a quedar 1 sobre 0. No está definido. Por lo tanto,
acá 1 sobre z al cuadrado no es analítica en 0, y 0 está encerrado por la curva C. Sin embargo, el resultado me da 0. Pero me da 0 por esto. No por el teorema. Me da 0 por eso, no por el teorema. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Que esta integral no va a dar 0 por el teorema. No. Nos da, lo voy a poner así clarito, no nos da 0 por el teorema. No tiene nada que ver acá. No nos da 0 por el teorema. Nos da 0. Nos da 0. A ver cómo lo podemos poner. Por este ejemplo. Por esto. Por esto que está aquí. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos de esta contradicción, digamos, planteada así? Y es que el teorema establece lo siguiente. La condición de que f de z sea, ¿se acuerdan que habíamos dicho que f de z sea analítica? Entonces, acá nos encontramos con una circunstancia. Entonces, ¿qué dice el teorema de Cauchy? Que la condición de que f de z sea analítica, la condición de que f de z sea analítica es suficiente, pero no necesaria. Es suficiente, pero no necesaria. Para que esto me dé 0, entonces tengo que resolverla y me va a dar 0. Porque si lo analizo desde este punto de vista, la función no es analítica acá. Entonces, de acuerdo al teorema, no me tendría que dar 0. Sin embargo, me da 0. Entonces, la condición es que f de z, la condición de que sea analítica es suficiente, pero no necesaria. Una pregunta ya fina en un examen puede ser esta. ¿Por qué es suficiente y no necesaria? Bueno, lo tendremos que explicar de alguna manera así. Estoy preocupado por esto. Puede suceder también lo siguiente. ¿Lo puedo borrar esto, alumnos? Sí, bárbaro. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo lo lamento porque sea media pesada la clase, pero no tengo otra manera de verlo esto. Son temas muy teóricos, temas complejos. Entonces, puede suceder lo siguiente, siguiendo con el mismo caso, con el mismo ejemplo. A ver 1 sobre z, vamos a poner diferencial de z. O sea, acá m sería -1, ¿sí? Y esto
1 sobre z y definimos esta curva C. También, círculo unitario, está aquí, este sería C. Muy bien. Acá obviamente que la función deja de ser analítica en 0. Acá. Acá. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos, primero y fundamental, esto mismo lo voy a hacer más en grande. Más grande. Esto es uno. Vamos a definir ahora lo siguiente. Vamos a definir un círculo de radio 1 medio, o sea que está acá. Vamos a definir un círculo, lo pongo así punto real como para diferenciarlo de C. Acá definí un círculo de radio 1 medio. Y voy a definir otro círculo mayor que la curva C de 3 medios. Radio 3 medios. ¿Qué me quedó? Me quedó un anillo. Un anillo. Que lo voy a tratar de rayar para que se vea. ¿Y qué pasó acá? Lo que hice fue convertir a esta curva C cerrada acá. En esta región, a ver si lo voy a pintar más para que se vea. En esta región, que forma parte del anillo, entre dos círculos, uno de 1 medio y otro de 3 medios. Muy bien. Entonces, acá lo que vamos a decir es lo siguiente. Esta función 1 sobre z, va a valer 2pi por i. Y fíjense en esto. Sin embargo, 1 sobre z para la curva C es analítico. Porque el único punto en donde se produce que no está definida es en 0. Pero queda exceptuado, porque definí este anillo. Queda exceptuado. Y C está acá adentro, en donde para esta región que está rayada, 1 sobre z es analítico. Entonces, si es analítico tendría que ser 0, de acuerdo al teorema, ¿cierto? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Tendría que ser dentro del anillo, no hay ningún punto que deje de hacer que esto exista. Por lo tanto, sería analítico. Es analítico. Entonces, por el teorema de Cauchy dice, si f de z es analítico, es igual a 0, la integral. Pero acá está pasando otra cosa. Y lo que pasó acá es que habíamos hablado de un conjunto simplemente conexo, es cuando teníamos una trayectoria S así. Pero, si este dominio tenía unas lagunas, vamos a ponerle un nombre, había puntos de estos que están aquí, con estos que están aquí, que no lo íbamos a poder unir. Entonces, un conjunto de este tipo ya no es simplemente conexo. Y eso es lo que está pasando acá. Porque todo esto que está aquí me está definiendo también, digamos, este sería un ejemplo en donde me aparece esta laguna, que acá hay puntos interiores, que si yo los quiero unir con los que están adentro del anillo, no los voy a poder hacer, porque uno pertenece a este conjunto y otro pertenece a este otro. Entonces, este conjunto así dibujado no
sería simplemente conexo. O no es directamente. No es simplemente conexo. No tiene que haber ninguna laguna, nada, para que sea simplemente conexo. Es por eso que no me da 0, me da 2pi por i. Es por ello que no se anula. ¿Quién no se anula? La integral. No se anula como decía el teorema, porque no es simplemente conexo. Por eso me va a dar 2pi i. Entonces, habíamos dicho que la condición de analítica era suficiente y no necesaria. Habíamos dicho que la condición entonces de analiticidad es suficiente, pero no necesaria. Y ahora concluimos con esta nueva situación que lo del dominio simplemente conexo se le llama esencial. Es una condición esencial. O sea, de que D sea simplemente conexo es esencial. Ese es el nombre que le han puesto, es esencial. ¿Qué interpretación le damos nosotros? Y lo primero que tenemos que verificar es eso, es prioridad, que sea esencial. Entonces, vamos de vuelta. Una función f de z que sea analítica en un dominio simplemente conexo, entonces me va a dar 0. Y ahí encerramos las dos, ¿no? El hecho de que sea esencial, la palabra esencial, esto está definido así, es porque está directamente relacionado con que el hecho de que sea simplemente conexo es prioridad. También se le podría interpretar como condición única. Le pusieron esencial. Esto me hace acordar a la nueva palabra. Vieron que ahora cuando se define, por ejemplo, tienen acceso a la vacuna por el COVID, se habla de esenciales. Bueno, eso para interpretar el concepto de lo que significa esencial. Y la otra situación que aparece cuando resolvemos integrales de línea es lo que nosotros vamos a definir como la fórmula de la integral de Cauchy. Eso es otro de los recursos que vamos a utilizar para cuando trabajemos con integrales de línea. Cuando nos dan una integral de línea para resolver, la podemos resolver, si es que se puede resolver, transformándola en una integral definida, o podemos aplicar el teorema de la integral de Cauchy, o la fórmula de la integral de Cauchy que vamos a ver a continuación. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bueno. Me he aburrido el tema, ¿no? ¿Qué les parece? Digan algo.
Si no dice nada, vamos a continuar entonces con todos estos temas. Ya vamos a empezar después cuando veamos, después vamos a ver serie, que también es bastante pesadón, pero después vamos a ver, ya vamos a volver al campo real y vamos a empezar a trabajar con la serie Fourier, con ecuaciones diferenciales, eso tiene una aplicación más importante que esto. No más importante, no, perdón, dije mal. Tiene una más que se puede ver más en la práctica. Bueno, decía entonces que acá vamos a encontrar otro recurso para resolver un integral de línea y que tiene que ver con la fórmula del integral de Cauchy. Entonces, vamos a plantear las hipótesis que dice, nuevamente, que f de z es una función compleja analítica en un dominio simplemente conexo. En un dominio simplemente conexo. Así le han puesto, ¿no? Entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Entonces, para cualquier punto z sub 0, para cualquier punto z sub 0 que pertenece al dominio, para cualquier punto z sub 0 que pertenece al dominio, y si consideramos una curva cerrada C que encierre al punto, definimos la siguiente fórmula. Definimos, dos puntos, que la integral de línea C de f de z sobre z menos z sub 0 diferencial de z va a ser igual a 2pi por i por el valor de la función en z sub 0. Por eso es una fórmula y vale esto. Yo tengo la demostración aquí para dársela, pero yo les llego a dar la demostración esta, nos vamos a dormir. Yo no me voy a alcanzar el tiempo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar esto. Miren, si la clase que viene estamos más animados, vamos a verla. Es fácil, pero es un poquito así larga. Lo que quiere decir lo siguiente, tenemos un dominio D. Tenemos un punto z sub 0. Pero fíjense que si z es igual a z sub 0, esto me da 0. Y se me arruina todo mi integral. No estaría definida. ¿Lo ven a eso? Para un z que es igual a z sub 0, si yo lo ingreso aquí, me da 0 y me queda f de z sobre 0. Por lo tanto, no va a estar definida. Y acá el resultado, fíjense en qué cosa significativa, que es 2pi por i por f de z0. Entonces, para todo z sub 0 que pertenezca al dominio y toda trayectoria cerrada C, por eso estamos hablando de integrales de línea, si se nos presenta esta situación de f de z sobre z menos z sub 0,
que aparentemente esto no estaría definido, sin embargo, por la fórmula de la integral de Cauchy me da 2pi por i por f de z sub 0. Bueno. ¿Cómo sería esto? A ver, veamos un ejemplo. Vamos a definir lo siguiente. Vamos a poner la integral de z cuadrado más 1 sobre z al cuadrado menos 1 diferencial de z. Esta es una... Acá podemos mencionar que si lo queremos resolver por la integral definida entre a y b, fíjese que hay que reemplazar z por la paramétrica y demás, se complica muchísimo esto. Es por eso que vienen sucediéndose todos estos recursos. Bueno, tengo esta integral y c, para este primer caso, vamos a hacer que, vamos a poner así, que sea un círculo unitario de radio 1, y sea este. Tiene radio 1, esto medía 2, y está centrado en 1. Y está centrado en 1. Entonces, podemos observar aquí que si yo reemplazo z por el punto 1, 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0, esto no estaría definido. Vale decir que en 1 dejaría de ser analítico, porque si llega a ser analítico me daría 0 por el teorema anterior. Pero yo voy a tratar de llevar esta expresión a lo que me dice la fórmula de la integral de Cauchy. Voy a tratar de separar estos puntos. Acá tengo una cuadrática, z cuadrado menos 1. Ustedes saben que esta cuadrática, factorizando, me queda z menos 1 por z más 1. Dividido, digo, z cuadrado más 1. Solamente considero el cociente. Ahora bien, esto lo voy a acomodar así. Lo voy a acomodar así. Z al cuadrado más 1 dividido z más 1, todo esto dividido z menos 1. Y fíjense en algo ahora. F de z, que es esto que está acá arriba, sería este que está aquí. Z cuadrado más 1 sobre z más 1. Y z menos z sub 0 sería z menos 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Quiero que me digan. Sí, profe. Ahora bien. Sí. Dejo ese. Entonces ahora, si yo le aplico la integral de c diferencial de z, el punto en cuestión, z va a ser igual a 1. Ese sería el z sub 0 igual a 1. Ese sería el punto en cuestión, porque me queda 1 menos 1 es 0, que es el que me anulaba acá, cuando z igual a z sub 0. En este caso, z sub 0 es igual a 1. Por lo tanto, sin hacer ningún cálculo integral, esto que está aquí es f de z. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2pi por i por f de z
pero cuando z vale 1. Por eso es f de z sub 0. Entonces me va a quedar 1 al cuadrado más 1 sobre 1 más 1. Y esto me queda 1 más 1, 2, 1 más 1, 2. 2 dividido 2 es 2 pi por i. Y fíjense en que la resolví. Entonces, el punto donde tenía esta dificultad, que es en 1, y me quedó esta f de z, factorizando aquí. Esto que está puesto aquí sigue siendo lo mismo que la integral dada. Pero claro, tiene esta forma. Y eso vale 2 pi por i por f de z0. 2 pi por i por el f de la función en el punto 1, que es 1, por eso me queda 2 pi por i el resultado. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Bueno. Borro. Dejo el mismo ejercicio, pero voy a definir otra curva. La curva que defino ahora es esta. A propósito, está hecho, ¿no? Menos 1. O sea, esto es una circunferencia de radio 1. Entonces me queda así. Esto sería C. C es igual a eso. Entonces aquí se observa que si Z es menos 1, menos 1 al cuadrado de 1, 1 menos 1, 0, no tendría solución. Entonces lo que hacemos es Z cuadrado más 1 sobre Z menos 1, Z más 1. ¿Y cuál es el Z sub 0 que nosotros vamos a trabajar acá? Que sería el menos 1. El Z sub 0 sería menos 1. Por lo tanto, a esta expresión la voy a modificar y voy a expresarla así. Z cuadrado más 1 dividido. Y voy a considerar el Z menos 1 aquí. Todo sobre Z más 1. Y fíjense en que ahora, esto que está aquí es f de z. F de z aquí, recuerden, era esto que está aquí, que tenía que ser analítica. Y si ustedes observan, esta función sola es analítica acá adentro. Sin embargo, me aparece dividido z menos z sub 0. Perdón, z sub 0 es menos 1. Menos 1. Z menos z sub 0. Que es la expresión esta que tenemos aquí. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2 pi por i. Y acá la función va a ser z cuadrado más 1 sobre z menos 1, donde z es igual a menos 1. Reemplazo, ¿y qué me queda? Menos 1 al cuadrado es 1, más 1, 2. Menos 1, menos 1, menos 2 me da negativo. Entonces el resultado es 2, menos 2 pi por i. Y ahí está resuelto. Entonces, cuando sucede esto, directamente aplico la fórmula sin resolver la integral. ¿Qué hice? Resolví esta integral sin calcular la integral definida. ¿Está bien? ¿Lo entendieron?
Sí, profe. Siempre lo tenemos que llevar a esa forma. ¿Ya quedó copiado o lo puedo borrar? Sí. Bueno. Miren lo que pasa ahora. Esta es la curva C. Que sería menos I. Si estamos en el plano complejo, esto es menos I. También vale 1, todo, como está. En este caso, la curva C está acá, tengo esta función. ¿Qué pasa? A ver. ¿Cuánto da? ¿Cómo da eso? Lo primero que vamos a observar, siguiendo la definición de la fórmula del integral de Cauchy, que dice que f de z tiene que ser analítica, lo primero que vamos a observar es precisamente eso, si f de z es analítica. Acá, cuando teníamos esto y teníamos la circunferencia en estos puntos aquí, en 1 y menos 1, la función dejaba de ser analítica. Pero acá, ¿qué sucede? ¿Hay algún punto en donde la función deja de ser analítica? ¿Hay algún punto donde la función deja de ser analítica? Les pregunto a todos, por favor. Para esta trayectoria C. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Y bueno, contesten lo que les estoy preguntando. Sería, Profe, sería no, porque anteriormente era el 0, pero si reemplazamos ahí, no, acá anteriormente era el 1. perdón, el 1. ¿Y acá hay algún punto donde deja de ser analítica? Acá, como está definido C. ¿A dónde está el 1 y el menos 1? Acá los puntos donde deja de ser analítica son, es claro, menos 1 y 1. Y están afuera. ¿Qué pasa para esta trayectoria cerrada? ¿La función cómo es? Si nadie me contesta, ¿qué pasa? ¿No lo han entendido? ¿Cómo lo puedo poner el coso para verle la cara? Che? A ver, si puedo de vuelta. Vamos a intentar. Así les pregunto mejor. Ya conozco, le busco los nombres aquí. ¿Cómo era la reunión 923? El número 923. Recordámelo, por favor. 923. 92, 89. 923, 82, 99. No, es doble 928, profe. 928, 94, doble 0. Para aquí voy a poner 928. ¿Cuánto era? 94, doble 0, 94. 1255.
Perfecto. A ver si entramos de vuelta. Tenemos que entrar, por lo menos vernos la cara un ratito ahí. No sé por qué se me corta aquí la pucha. Ahí estamos. Bueno, ahí los veo de nuevo. Ángel Gómez, ¿cómo anda? Está aburrido, ¿cierto? La clase no es muy simpática. ¿Me escucho bien ahí, profe? Sí, te escucho perfecto. No estaba pensando porque me tiene confundido el centro, dado que es Menoví. El centro Sí. es en Menoví, tiene radio 1, está ahí abajo la curva. Sí, y me estoy confundiendo con el tema del signo porque si fuera I, que ese punto Entonces, ¿cómo es? La pregunta es, ahí tengo dos puntos donde la función deja de ser, ¿qué? Que el 1 y menos 1. No está Deja de definida. ser analítico. Claro. Entonces, para la trayectoria cerrada, estos dos puntos están afuera. Significa que dice f de z analítica. ¿Es analítica? Acá. Sí. En un dominio cerrado, para una curva que encierra el punto. Bueno, resulta que mirando no hay ningún punto que sea z sub 0. Porque todos los puntos que encierra C, en todos los puntos que encierra C, en todos los puntos que encierra C, la función es analítica. Eso es lo que me tenía que contestar. La función es analítica. ¿Y qué hemos aprendido en el día de hoy? Que si la función es analítica para toda trayectoria cerrada C, ¿cuánto me daba el resultado? 0. Entonces, si la función es analítica, me da 0. Ahora, ¿qué pasaba con los que habíamos hecho anteriormente? Habíamos definido acá las curvas. Y acá tengo un punto, que es 1. Entonces ahí sí la función no es analítica. Pero la puedo llevar a la fórmula de la integral de Cauchy, que vale 2pi por i, lo puedo resolver. O si la curva estaba de este lado, del menos 1, también ahí, menos 1 al cuadrado es 1, también la función deja de ser analítica. Pero si está aquí abajo, está en cualquier lugar del plano, aquí en este semiplano, vamos a suponer, o acá, no hay ningún problema, la función siempre es analítica. O acá arriba, si esto es así. No hay ningún punto donde la función deja de ser analítica. Por lo tanto, me va a dar 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ustedes cuando tengan que resolver una integral, no se vayan de cabeza a reemplazar a z por z de t. Y sacar la fórmula definida, de una integral definida, de f de z de t por z' de t. Tenemos esta manera de resolverla. Tenemos esta manera de resolverla y el teorema de Cauchy. Lo vemos por ahí, ¿no? Los tres caminos. Bueno, en la clase que viene vamos a ver series y sucesiones y series. Muy similar a sucesiones y series reales, sucesiones numéricas, que tienen que haber visto en análisis matemático 1. Y vamos a concluir en la serie de Taylor y McLaurin. El concepto es que también una función la podemos desarrollar en una suma
infinita de términos. Después, ¿qué vamos a hacer con eso? Ya vamos a ver. Después lo vamos a aplicar bien en Fourier. Ya lo vamos a ver. Pero lo importante es que matemáticamente una función sea una suma infinita de términos, o al revés, que una suma infinita de términos converja a una determinada función. De eso se trata desde el punto de vista matemático. Después, cómo la aplicamos, ya lo vamos a ver. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Vamos haciendo la práctica. Si ustedes consideran que tenemos que hacer alguna clase de repaso, alguna explicación de algo, no dejen pasar el tiempo, porque se vienen contenidos cada vez más importantes. Entonces, me avisan por WhatsApp, por la red de WhatsApp que tenemos, y consensuamos una clase en cualquier momento para repasar, si ustedes desean. Como así también, por si hay algún ejercicio o algo, me lo pueden enviar por la red de WhatsApp o lo charlamos a través de, hacemos un enlace por Zoom. Bueno, eso es así. Así que la idea es que estudien y que vayan viendo todas estas cuestiones de dificultad, si que hay. La vamos resolviendo. Bueno, si han sido una clase donde han estado muy silenciosos, así que para la próxima vamos a ver si conversan un poco más, vamos a charlar un poco más. Si no hay nada en contrario, corto la grabación y nos despedimos. No dicen nada. No, de mi parte, profe. Hasta la próxima, profe. Bueno, nos vemos. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. La próxima. Chao, chicos. Profe, nos vemos.